Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a Code and Consciousness, su canal de filosofía, literatura, aprendizaje de idiomas y programación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es la economía del comportamiento. Vamos a conocer un poco sobre su introducción y sobre algunos aspectos filosóficos relacionados a ella. Sin más, comencemos con este video. La economía del comportamiento, también conocida como psicología económica, es un campo de estudio que combina la psicología y la economía para entender cómo las personas toman decisiones económicas en la vida real. Difiere de la teoría económica tradicional, que a menudo asume que los individuos son perfectamente racionales y siempre actúan en su propio interés, en que la economía del comportamiento versa sobre la naturaleza humana un tanto más real, es decir, ve esta naturaleza de una forma más real y menos teórica. ¿Cuál es la importancia de la economía del comportamiento? Podemos ponerlo en tres puntos. En primer lugar, una comprensión del comportamiento humano real. La economía del comportamiento reconoce que las personas a menudo actúan de manera irracional debido a sesgos cognitivos, emocionales y a otros factores psicológicos. Por lo tanto, es una forma mucho más precisa de analizar los comportamientos de una persona o de las personas en contextos más reales. En segundo lugar, puede darse una mejora en las políticas públicas, básicamente porque se usa para diseñar políticas públicas más efectivas. Por ejemplo, al entender cómo la presentación de la información afecta las decisiones de las personas, lo que puede ayudar a mejorar la manera en que los gobiernos comunican sobre temas de salud, educación, seguridad e incluso bienestar social. Finalmente, es importante también el ámbito privado, es decir, en el marketing y los negocios. Básicamente porque en este ámbito empresarial, comprender cómo los consumidores toman decisiones puede ayudar a las empresas a diseñar mejores productos, servicios y estrategias de marketing. Ahora, dentro del ámbito teórico, hay que entender primero que hay una diferencia entre las teorías descriptivas y las teorías normativas. Las teorías descriptivas explican cómo es que las personas en realidad toman decisiones y las normativas cómo es que las personas deberían tomar decisiones. Un tipo no es mejor que el otro, sino que terminan complementándose. Entonces no es que la economía del comportamiento sea un avance, un desarrollo completamente aislado de la teoría neoclásica, sino que a largo plazo es un complemento, es como un Lego básicamente, es una mejora que se está haciendo. La teoría neoclásica en este caso es normativa, ya que asume un papel racional de las personas, quienes buscan maximizar su placer mediante la consecución del objetivo de interés, mientras que la economía del comportamiento es descriptiva, pues las personas necesariamente o no necesariamente se comportan de la manera en que deberían. El objetivo central de la economía del comportamiento es aumentar la capacidad predictiva de la teoría económica, complementándola con la mejor evidencia de la psicología, la sociología y las neurociencias. Ahora, todo esto nos lleva a un terreno filosófico, específicamente a la concepción de la naturaleza humana y la racionalidad. Entonces, este primer video de introducción va a versar mayormente sobre estos conceptos filosóficos. Entonces, vamos a ellos. En cuanto a la naturaleza humana, hay varias concepciones. Primero, podemos hablar de la de Sartre, Ortega y Gasset, Schopenhauer, Hobbes, entre otros. Básicamente, esos pensadores conciben una visión totalmente egoísta del ser humano. Es decir, es una visión totalmente negativa de cómo nosotros como seres humanos terminamos comportándonos. Esto afecta la manera en que se teoriza, básicamente, sobre la economía del comportamiento o sobre cualquier otra área del conocimiento. Es decir, si nosotros pensamos que el ser humano es malo por naturaleza o que tiene cuestiones negativas por naturaleza, porque no todos piensan que es malo por naturaleza, va a llevar a que las decisiones que nosotros tomemos en materia de investigación o va a hacer que nuestra cosmovisión, que a largo plazo moldea la forma en que nosotros investigamos, pues tenga unos tintes específicos y ya vamos a ver en comparación con nosotros. Aristóteles, entre otros, tiene una visión positiva, ¿ya? En cambio, a contraposición de lo que se mencionaba antes. Y es por eso que por lo menos él habla del animal social. Entonces, en este punto no es que sea social en el sentido de actualmente hablamos de eso como social que socializa y que va a fiestas o cosas por el estilo, sino social en la medida que habla.
es decir, que tiene la necesidad de otras personas y necesidad de contacto con otros seres humanos. En esa medida es un ser humano o es un ser que termina siendo bueno por naturaleza y que no existe algo específico que lo haga malo, como vamos a ver a continuación. En este tercer punto tenemos a Locke, a Rousseau, entre otros, que exponen que el ser humano es bueno, como decía Aristóteles, pero se termina corrompiendo. ¿Por qué? Por la sociedad, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que existe una tabla rasa donde las personas, o una hoja en blanco, donde las personas nacen como buenas, y es decir, si vemos un bebé, pues termina siendo bueno, es decir, no tiene como comportamientos netamente positivos o netamente negativos, pero a largo plazo este bebé va a crecer y va a tener un contacto con otras personas, con la sociedad, con distintos sistemas, estructuras, todo este tipo de cosas, y va a llevar que se termine volviendo malo. Finalmente, tenemos una cuarta opción, que es la de Confucio, entre otros, y que expone básicamente que el ser humano no es bueno ni malo, simplemente es. Por lo tanto, no podemos poner estas categorías de bueno y malo a los seres humanos, porque todo lo que nosotros vamos a hacer de bueno puede ser que tenga una motivación mala o que tenga componentes malos o que tenga consecuencias malas, y todo lo que se hace malo puede tener motivaciones buenas, consecuencias buenas o que simplemente sea buena de por sí, pero en este caso pues tenga ese componente maligno, por decirlo de alguna forma. No se puede aplicar absolutamente a todo, pero se puede decir que hay como una gran variedad de opciones y que la complejidad humana es bastante profunda como para decir que es bueno o malo. ¿Cuál es la verdadera naturaleza humana? Pues eso depende de ustedes. No puedo decir que sea la de Hobbes, la de Aristóteles, la de Locke o la de Confucio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la que nosotros elijamos en este caso va a determinar cómo nosotros concebimos el mundo y a largo plazo también la economía del comportamiento. El segundo punto es qué entendemos por racionalidad. Aquí también hay varias visiones. Vamos a empezar por las antiguas, por las griegas. En este caso tenemos a Platón. Para Platón, el concepto de razón es importante, especialmente en diálogos como la República. La razón, o el logos en griego, es una facultad superior del alma humana que tiene la capacidad de alcanzar el conocimiento verdadero y la sabiduría. La razón está dentro de su jerarquía de las partes del alma. Platón propuso una teoría tripartita en la que dividía al alma en tres: el apetito, la ira y la razón. La razón se consideraba la parte más alta y noble del alma, y por lo tanto capaz de guiar y controlar las otras partes. Así pues, para Platón, la razón es una facultad que busca la verdad y la realidad. Él creía que el mundo sensible que percibimos a través de nuestros sentidos es imperfecto y engañoso. La razón, en contraposición, tiene la capacidad de conocer las ideas o formas eternas y perfectas, que son la verdadera realidad detrás de las apariencias sensibles. Finalmente, para Platón, él sostenía primero que la tarea de la razón es recordar, la anamnesis, esto porque el conocimiento no se adquiere por la experiencia, sino que el alma ya posee el conocimiento innato de las ideas antes de nacer. Y aquí viene un poco toda esta historia que está en la República sobre cómo el alma, vamos a ponerlo más simple, como el alma sube al cielo, al mundo de las ideas en este caso, y ahí conoce las ideas y después vuelve a bajar, es un ciclo. Pero antes de volver a bajar se pone el ejemplo que el alma pues va caminando y llega al río Leteo, que es el río del olvido, toma de su agua y por lo tanto olvida las ideas. Y cuando llega otra vez al mundo terrenal, pues básicamente está en cero, aunque su alma ya conoce esas ideas. Entonces, básicamente lo que está haciendo cuando aprendemos algo, no estamos ante un conocimiento nuevo, sino que básicamente estamos ante un recordatorio de lo que ya conocimos en el mundo de las ideas. En segundo punto, básicamente, también podríamos decir que la razón debía ser una guía ética, es decir, la razón debe gobernar al individuo y en la sociedad. Como segundo punto o segunda visión tenemos a Aristóteles. Él básicamente tenía una visión más pragmática y empírica de la razón que su maestro Platón. Para él, la razón es la facultad distintiva que diferencia a los humanos de otros animales.
En esta diferencia dos tipos de razón, la teórica, theoreia, y la práctica, praxis. La teórica se refiere a la capacidad de los seres humanos para buscar el conocimiento abstracto y comprender las verdades universales. La práctica se refiere a la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera ética en la vida cotidiana. En Aristóteles específicamente, la razón práctica desempeña un papel esencial en la toma de decisiones éticas. Creía que la razón es fundamental para discernir lo que es moralmente correcto y tomar decisiones que lleven a la virtud y el bienestar humano. Así pues, la razón debe guiar nuestras acciones y deseos. Aristóteles argumentaba que la vida buena y virtuosa implica actuar de acuerdo con la razón, práctica en este caso, y buscar un equilibrio entre los extremos. Por eso es que se habla de Aristóteles como el filósofo de la virtud, como el justo medio. En tercer punto, podemos tener a Descartes, a Descartes, como lo dicen algunos. Para este filósofo y matemático francés del siglo XVII, la razón era central. Esta es la facultad del pensamiento humano que nos permite analizar la realidad. En su método buscaba aplicar la razón de una manera sistemática y deductiva, matemática en otras palabras. Por esto es que se le llama a Descartes y a otros filósofos también los filósofos racionalistas, porque lo más importante o la forma en que adquirimos el conocimiento es mediante la razón. En contraposición a los racionalistas tenemos a los empiristas. En este caso, como cuarto punto, introducimos a Hume. Él fue un empirista radical y básicamente sostenía que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que no tenemos ideas innatas. Según Hume, la razón deriva de nuestras experiencias y de la asociación de ideas que se produce en nuestra mente. Finalmente, podemos hablar de Kant. El famoso filósofo alemán distingue entre dos tipos de razón, la pura y la práctica. La razón pura se refiere a la facultad de conocer y comprender el mundo, mientras que la razón práctica se refiere a la facultad moral que guía la acción. La razón pura tiene límites en su capacidad para conocer la realidad. La razón no puede conocer la cosa en sí, que es básicamente el núcleo verdadero de la realidad, sino solamente las apariencias o los fenómenos. Así pues, la razón humana estaría estructurada o estaría estructurada básicamente por categorías que organizan la experiencia, pero no la puede trascender. Estos puntos, especialmente el de la racionalidad, son importantes para entender dos cosas. Primero, que el ser humano es decir, existe a lo largo de la historia muchas concepciones sobre la razón humana y la importancia que tiene la razón humana. Como vemos, la teoría neoclásica de la economía piensa que el ser humano es netamente racional y que las decisiones que toma, pues, son, por lo tanto, racionales. Es decir, que si se enfrenta ante una situación particular, el ser humano va a tomar la decisión que se espera o que racionalmente podríamos pensar que es la esperada para esa situación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación en que existe un evento catastrófico dentro de la economía, entonces no habría pánico, por ejemplo, sino que las personas pues mantendrían sus, sus inversiones sin tener que decir, pues, en este caso, venderlas apresuradamente o perder dinero o hacer otro tipo de cosas. Entonces, esto no pasaría dentro de la economía, en este caso, neoclásica. Pero en este caso, la economía del comportamiento expresa que las personas no son necesariamente siempre racionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implicaciones tiene? No es que las personas no sean racionales, sino que las decisiones que toman pues, pueden carecer de esta racionalidad en muchas ocasiones. Por ejemplo, en dos situaciones con el mismo producto, puede ser que tengan diferentes resultados. Por ejemplo, dependiendo de cómo se ofrezca un producto, es decir, dependiendo de cómo se ofrezca la información, las personas pueden comprar o no comprar un objeto, incluso si es el mismo objeto. El punto es que las personas en este caso pues valoran la información de forma diferente. O por ejemplo, existe una aversión hacia la pérdida. Lo que quiere decir que ganar $20 no es lo mismo que perder $20. En este caso, pues la pérdida duele mucho más. Por lo tanto, es algo que no es racional
porque básicamente estamos hablando del mismo monto, $20, que debería ser exactamente lo mismo y tener el mismo impacto en las personas. Pero en este caso a las personas no les gusta perder. Así pues, con esto terminamos el primer episodio de la economía del comportamiento. Espero que les gustara y si pueden apoyar con un like sería bastante bueno. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.